Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. El día de hoy les acompaña Raquel Huerta. Soy estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es argentina, es egresada de la UVL, donde se graduó en Ciencias Bíblicas y además, como ella misma dice, es agente pastoral. Hoy vamos a hablar con la licenciada Leticia Batista. Leticia, ¿cómo estás? Hola Raquel, bien, contenta de poder compartir contigo y bueno, con las personas que van a participar o que van a disfrutar de este podcast también, muy contenta. Bueno, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para mí siempre es un gusto poder hablar con personas que han pasado por este recorrido en el que yo voy, ¿verdad? Egresadas de la universidad, que son amigas de nuestra institución. Y además muy interesada con el tema que vamos a trabajar, porque en tu licenciatura trabajaste el libro de Lamentaciones. Y es un libro que en realidad pocas veces le prestamos atención, ¿verdad? Es un libro que a veces tenemos ahí y sabemos que existe, pero tal vez una leída, tal vez, pero así como meternos en él y todo, casi no. Entonces, para empezar de una vez, para ir aprovechando el tiempo, ¿por qué no me cuentas por qué escogiste el libro de Lamentaciones? Y así me cuentas un poquitito de ti, que es muy interesante cómo, bueno, ahí nos vas a contar. Sí, yo tampoco lo conocía mucho al libro de Lamentaciones y como yo digo, no sé si yo elegí el tema o el libro me eligió a mí, digamos, es decir, la elección de este tema, en el momento que yo iba a hacer la tesina, en realidad tenía bastantes inquietudes por distintos temas y uno de ellos era el tema de la hermenéutica feminista, digamos, ¿no? O sea, yo elegí la VL un poco por todas estas transversalidades del tema social, político, ecuménico, la clave de género, todo eso me interesaba mucho, ¿no? Y de hecho la experiencia en la UVL fue hermosísima para mí. Pero, digamos, este texto que yo elegí surge a partir un poco también de mi recorrido personal, pastoral, que, bueno, lo comento así brevemente. Yo, bueno, fui religiosa dominica, monja, digamos, durante 30 y pico de años. He vivido, por un lado, en el norte del país, unos años también en el sur andino, en las comunidades aymaras. Y cuando recién llegué al norte del país, más que nada en Santiago del Estero, que es una de las provincias, todo el norte del país es la zona más pobre, digamos, ¿no? Y cuando yo llegué a esa zona sentí como que era otro país prácticamente, ¿no? Bueno, al mismo tiempo que hay realmente una pobreza quizás socioeconómica, también hay una riqueza en las personas, en el encuentro interpersonal, en la calidez de las personas, de las familias, impresionante, ¿no? Eh, y en ese recorrido, en uno de esos lugares donde viví, había un vecino que yo nunca lo había tratado, un hombrecito que parecía un poco especial así, y una vez otra persona del barrio me dijo, ¿por qué no lo vas a visitar, Leticia, a César? Porque está en el hospital. Entonces fui, bueno, y ahí me enteré que él padecía un trastorno mental, ¿no? Una esquizofrenia, que otras personas de su familia también lo tenían. Él no había podido tomar su medicación y había salido a la calle desnudo y la policía le había pegado mucho. Cuando yo entré a la habitación del hospital, vi su cuerpo todo lleno de moretones, ¿no? Y él se levantó y abrió un armario y sacó una Biblia muy bien cuidada y me empezó a leer una partecita de este libro de Lamentaciones, ¿no? Que decía, yo soy el hombre que ha visto la aflicción, ¿no? Y después sigue ese capítulo 3. Y bueno, ese texto como que me volvió a la memoria en ese tiempo de hacer la tesina, bueno, porque mucho tiempo antes también, o sea, esta persona desde su pequeñez, de su sencillez, ¿no? Desde esta vida golpeada, ¿no? Su cuerpo mismo violentado, era como el reflejo, ¿no? Bueno, de todo esto que a veces, ¿no? El mismo Papa Francisco dice los descartables, ¿no? O los ninguneados, ninguneadas, dice Eduardo Galeano, ¿no?
que son parte, que forma parte también de este sistema económico que mata, ¿no? Y que descarta. Entonces, al mismo tiempo él tenía esa capacidad de hablar de su debilidad y de transmitir una palabra, ¿no? Que estaba en la Biblia, y por eso a mí me atrajo mucho este texto conectado con su vida y con su historia, ¿no? Bueno, qué interesante cómo la Biblia desde esta famosa lectura popular, ¿verdad? Nos llega de muchas formas, nos toca, nos trasciende muchas veces. Y me parece demasiado interesante también que una persona que no conocías, pero pasando por una situación muy fuerte, llega y te toque tanto así que al final terminas dedicando todo un trabajo académico a esas palabras, ¿verdad? O sea, quiere decir que también no solo le tocó a él, sino que te tocó profundamente. Entonces, vamos a hablar un poco de este libro y de lo que hiciste, porque también propones una perspectiva muy interesante, pero vayamos desde el principio. Algo muy importante cuando tenemos que trabajar un texto bíblico es entender el género literario, o sea, qué es lo que estamos leyendo, porque no todo es historia, no todo es poema, no todo, o sea, hay diferentes géneros ahí. Entonces, contanos un poquitito de este género literario y también me hablabas de un panorama, ¿verdad? Entonces, podemos tal vez Sí, meter todo ahí. sí, sí. Bien, o sea, antes de entrar específicamente en el género literario, entramos un poco en todo lo que es el ámbito de la poesía, porque el género literario del libro se inscribe dentro de la poesía, la literatura, digamos, poética hebrea, que también para mí fue un gran descubrimiento. Bueno, descubrí muchas cosas a lo largo del trabajo para la tesina, ¿no? Descubrir toda esa riqueza que tiene la poesía hebrea, ¿no? Para la cual lógicamente me ayudó un montón el tiempo en la UBL. La cantidad de recursos literarios que tiene la poesía, ¿no? Bueno, y de descubrir que dentro de la poesía entran un montón de rubros, digamos, ¿no? Los salmos, que quizás son, como tú decías, los más conocidos, los proverbios, pero también hay acertijos, enigmas, bueno, cantos de victoria, bendiciones y maldiciones, cantos de peregrinación, etc. Bueno, y el género de nuestro libro, ¿no? Algunas de esas partes poéticas, por ejemplo, se cree que empezaron las primeras en los acontecimientos históricos fundantes, ¿no? Como por ejemplo en el Éxodo, el canto de Moisés y también el de María, ¿no? El de Miriam. En el libro de Jueces, el canto de Débora, ¿no? Y hasta una partecita del Génesis cuando se dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Eso me pareció muy interesante, ¿no? También ahí aprendí que la poesía se podía dividir también como en sapiencial o didáctica, erótica, profética, ¿no? Y bueno, dentro de todo ese ámbito de la poesía está el género literario más específico, que es el de elegía y lamentaciones, que es el de nuestro libro, ¿no? Entramos un poquito en eso. Bueno, es muy, muy interesante el género de elegías porque es decir, está muy atravesado por las prácticas, las costumbres también culturales de los pueblos del antiguo cercano oriente, ¿no? O sea, no era algo propio, como ya sabemos, en muchas otras cuestiones, solo de Israel, sino de los pueblos del antiguo cercano oriente. Entonces, ante el fallecimiento, la pérdida de un ser querido, estaban estos cantos, ¿no? Que los entonaban personas familiares u otras personas que hacían en ese momento esta oración, este canto fúnebre que muchas veces iba acompañado por instrumentos musicales, ¿no? Por flautas. Y no eran solamente, no se referían solamente a la muerte de un ser humano querido, sino también hay las elegías, como en el caso de la nuestra, ¿no? Ante la devastación de una ciudad, ¿no es cierto? La destrucción de una ciudad o de naciones extranjeras. También hay elegías que son satíricas, que muchas veces son los profetas las que los proclaman, ¿no? O sea, como de una manera burlona hablar de una ciudad que fue destruida, ¿no? Como hablando de que allí hay algo, como un mensaje también de Dios, ¿no? Ante pero de una manera satírica, ¿no? Entonces, lo que quiere mostrar o de lo que quiere retratar, digamos, la elegía es
este cambio en la vida o de un ser humano o de una ciudad o de un pueblo, ¿no? Ante esta pérdida, ¿no? Y por eso las elegías empiezan con la palabra ei o eika, ¿no? Que significa cómo ocurrió esto, ¿no? Es como un grito. La diferencia entre elegía y lamentación, que es nuestro libro, ¿no? Es que en la lamentación está presente la súplica, o de alguna manera el orante se dirige a Dios. En cambio, en la elegía no siempre ocurre eso. Eso es lo que es más específico en relación al género literario del libro. Bueno, entonces ya nos ubicamos. Entonces, el nombre del libro describe en realidad lo que está pasando en el libro. Es un libro donde van a haber lamentos, pero al mismo tiempo va a haber súplica ante Dios, ante Yahvé. Sí. Y entrando más en este versículo que César te mencionó, entramos al capítulo 3, y es que tienes una conexión específica con ese capítulo, y me parece que ese fue el que más trabajaste, ¿verdad? Sí. Entonces, contanos todo lo que pasó por ahí. Sí. Antes del capítulo 3, un poco el panorama general del libro, ¿no? Es porque Sí. pertenece al género literario de elegías o lamentaciones, pero bueno, el contexto histórico del libro es el contexto del exilio, ¿verdad? De Jerusalén. Sin embargo, como ya sabemos, ¿no? Toda la temática o todo el momento del exilio es un momento donde hay distintas versiones, ¿no? Distintas corrientes, ¿no? Que retratan ese momento de una manera o de otra, ¿no? Cuál fue la población que fue exiliada, cuál la que está en Egipto, cuál la que está en Babilonia, cuál quedó en Jerusalén. Bueno, todo eso, hay discusiones entre los estudiosos sobre si este libro realmente está escrito a partir de una experiencia real de vida o a partir de la imaginación, ¿no? de los autores o del autor. Sin embargo, la mayoría concuerda en que, más allá que esté realmente hecha a partir de la experiencia real o no, o de una tradición oral también, la sede vital del libro es la experiencia del exilio y específicamente el ataque y la destrucción de Jerusalén, ¿no? Y hay pocos escritos de esta época, por eso también es interesante, porque serían básicamente este libro, Ezequiel, el Deutero Isaías y Jeremías, los únicos que abordan este momento del exilio, que es el primero, ¿no? Y bueno, es como, no nos vamos a detener mucho en el exilio, porque bueno, ya creo que habría que dedicar todo un Sí, programa a eso, ¿no? Un podcast. igual les recuerdo que en los dos anteriores estuvimos trabajando esto, entonces si ustedes quieren entender un poquitito más de lo que estamos hablando, pueden escuchar los dos podcasts anteriores. Hay uno específico dedicado al exilio y hay uno dedicado a Esdras, que va por ahí también, entonces pueden escuchar eso, entender un poco más el contexto para ver por qué se está lamentando tanto el autor o los autores de este libro. Hablando Bueno, de autor, contame un poquitito, ¿sabes algo de quién sí, la escribió? sí. Bueno, es muy interesante el tema del exilio también, desde ya, ¿no? Sí, ahí vamos algo interesante antes de entrar en el autor es que, ya un poquito lo hablamos antes, ¿no? Pero, o sea, lógicamente que no es un solo autor, ¿no? Pero, porque se ha estudiado de que son 5 capítulos, ahora entramos más en eso, pero que fueron escritos en distintos momentos, luego se ensamblaron, ¿verdad? Sí, también son distintos autores, pero ¿qué pasa? Algo muy interesante, por lo menos a mí me pareció muy interesante, es que como que el libro recoge toda esta experiencia vivencial, ¿no? Del pueblo en este momento del exilio. Entonces, en este momento tan fuerte de la destrucción de la ciudad, ¿no? O sea, se empiezan a hacer celebraciones, mejor dicho, se vendrían haciendo siempre celebraciones porque es la forma de vida del pueblo, pero ya no está, digamos, las instituciones fundamentales, ¿no? Del pueblo, que son el rey, el templo, el sacerdocio. En este momento del exilio está todo en suspenso, digamos, pero sin embargo esta religiosidad popular sigue adelante, ¿no? Nunca se viene abajo, religiosidad popular o familiar, ¿no? Sí la religión oficial, pero no este tipo de religiosidad. Entonces, a partir de estas celebraciones de llanto, de lamento, ¿no?
el pueblo va elaborando el sentido de ese momento, de esa tragedia, ¿verdad? Entonces, esto va acompañado por, bueno, el recuerdo de lo que pasó, ayunos, en momentos de penitencia también, para reconocer la responsabilidad personal o social, ¿no? Ofrendas también se hacían, todo eso era, a partir de ahí surge el libro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se ubica dentro del grupo de los escritos, con Ruth, Cantares, Coelet, Esther. El lugar podría haber sido Jerusalén, ¿no? Y son 5 lamentaciones. Algunas están escritas como poemas acrósticos, alfabéticos, y la última como alfabética, pero no acróstica, ¿no? Y son varios momentos, como decía antes, ¿no? Porque no fue un solo autor ni un solo momento donde se escribió. La mayoría son lamentaciones colectivas, comunitarias, menos la tercera, que es esta que yo estudio, ¿no? Que es una lamentación individual, sobre todo la primera parte. La segunda parte es colectiva, ¿no? En los primeros capítulos está escrito como un personaje femenino, que es la Jerusalén, la ciudad. En cambio, el tercero, que es el que nosotros abordamos, está escrito, empieza diciendo: yo soy el hombre que ha visto la aflicción, yo soy el hombre, ¿no? Entramos en el capítulo 3. Démosle, ¿Te parece? que estoy súper interesada. Y ahí yo tengo que leer un poquito, si me permiten. No Claro, sé por cómo vamos supuesto. con el tiempo. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos súper bien, tenemos mucho tiempo todavía. Porque, digamos, las palabras, lógicamente que leemos en castellano, ¿no? Pero bueno, en hebreo me imagino que debe ser todavía mucho más interesante, pero las palabras en sí mismas dicen mucho, ¿no? Más de lo que uno puede explicar, justamente porque eso también es la poesía, ¿no? Pero empieza diciendo el capítulo, bueno, yo soy el hombre que ha visto la aflicción, y dice: él me ha llevado, me ha hecho andar en tinieblas y no en luz, ha hecho que se consuman mi carne y mi piel, me ha sitiado, me ha rodeado de amargura, me ha cercado con un muro y no puedo salir, clamo y pido auxilio, pero se cierra mi paso, ¿no? Así, en ese tono, son los primeros 18 versículos de este capítulo, ¿no? Expresan de una manera tan profunda y tan intensa el sufrimiento de este orante, ¿no? En esta primera parte, a partir de un montón de imágenes, ¿no?, literarias, comparando con animales que lo persiguen, con piedras, con sus huesos, y principalmente todo ese sufrimiento y ese dolor está ubicado en su cuerpo, ¿verdad? Con imágenes muy claras de lo que está sufriendo. Hizo que penetraran en mis entrañas sus flechas, etc., ¿no? Hasta que después, en una última parte, ya se convierte en un sufrimiento también psicológico, espiritual, ¿no? Porque después dice: fui objeto de burla de todo mi pueblo. Y el versículo final, que dice, o sea, lo que más duro de perder, dice: he perdido mi esperanza, la esperanza que me venía del Señor. O sea que él hasta este momento, por eso es muy interesante, ¿no?, leerlo después con más detenimiento, porque realmente las imágenes que utiliza son muchísimas y diversas, ¿no? Llega este momento, digamos, límite, entonces hay un pequeño intermedio, ¿no?, donde él dice: bueno, mi alma ya llega al extremo, ¿no?, del dolor, sin embargo dice: algo traigo a mi corazón que me da esperanza, ¿no? Son 2 versículos. Y la última parte de este capítulo, que es, bueno, la más bella, lógicamente, dice: ¿qué es lo que le da esperanza, ¿no? Que la misericordia del Señor jamás termina, sino que nunca fallan sus bondades, se renuevan cada mañana, ¿no? Por eso el título de mi trabajo es: de la aflicción a la ternura que se renueva cada día. Porque de esta aflicción que él expresa de una manera tan fuerte y tan intensa, ¿no?, el autor, se llega bueno, en este momento en que él hace memoria, ¿no?, de su fe, seguramente ayudado por la comunidad, que es lo que veníamos hablando recién, ¿no?, por estos grupos, por este pueblo que va rezando, que va llorando, pero al mismo tiempo haciendo memoria, ¿no? Le ayudan a conectar con su fe, con esa fe que trae de su religiosidad familiar, etcétera, y que
le hacen tomar contacto con esta misericordia, ¿no? De Dios, que está expresada, bueno, con los verbos y con las palabras más significativas del Antiguo Testamento, ¿no? Donde se habla de un Dios tierno, con entrañas de madre, ¿no? Ahí conectamos con todos los profetas, ¿no? Que hablan de este Dios padre y madre, ¿verdad? Que nunca deja a sus hijos e hijas. Entonces, bueno, eso es hermoso, ¿no? Esta parte final del. Después viene una serie también de versos que hablan de todo, a partir de ese encuentro con la misericordia, bueno, todo lo que ¿no? Bueno es esperar en el Señor, bueno es esperar en silencio, porque Él nos va a dar su misericordia, ¿no? Ya son una serie de versículos que despliegan esa misericordia, ¿no? Bueno, ahora escuchándote eso, se me vinieron dos cosas a la mente. Bueno, lo primero es que esa última parte es súper famosa, ¿verdad? Esta parte de recordar, de recordarse a uno mismo la misericordia de Dios, que es la esperanza de uno, tan así que hay una canción. Bueno, por lo menos yo conozco una, es bastante viejita, pero vos lo leías ahora y en mi mente yo ya lo estaba cantando, ¿verdad? Por la misericordia de Jehová hemos sido conmovidos, porque nunca decayeron para mí sus misericordias, nueva es cada mañana y por ahí va. No la canto porque no sé si tiene derechos o no, entonces para no tener problemas por ahí, Sí, pero es una parte muy famosa. Pero a mí lo que sí, más me gusta, aunque esa es la parte de la esperanza, a mí lo que más me gusta es que nos damos cuenta que lo que está sufriendo esta persona, esta lamentación, es algo tan cotidiano, es algo que pasaba en aquel entonces, pero también nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces o muchas personas hemos pasado por esos momentos de desolación donde uno dice, ya no hay nada, o sea, ya ni llorar porque hasta los ojos se secan, ¿verdad? Y este sí, momento de decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora dónde me muevo? Y por lo menos cuando a mí me pasó, casualmente, esta fue una de las partes que dije yo, bueno, de alguna forma Dios me saca de aquí, ¿verdad? Y esta creencia de que Dios está ahí acompañándonos y yo, incluso no solo acompañándonos, a veces alzándonos, moviéndonos y llevándonos a otro lugar, ¿verdad? Entonces, esa parte humana de los textos bíblicos a mí me sí, encanta. sí, tal Bueno, cual. y creo que eso casualmente fue lo que le pasó a César, ¿verdad? Que Y bueno, claro, por eso te sí. llegó tanto. Sí, 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 sí. Y por eso, de hecho, por eso yo creo que él, su persona y su dolor simbolizaban para mí muchas otras. Yo he acompañado en otros momentos de mi vida víctimas de la injusticia social, o sea, madres, un grupo que se llamaba Madres del Dolor, también en Santiago del Estero, ahí en esa misma ciudad donde vivía él. He acompañado mujeres golpeadas, mujeres maltratadas, ¿no? Todo eso, entonces, por eso quizás él fue como digo yo, la historia más fuerte que emergió en mí o que surgió, pero al mismo tiempo representaba muchos otros, algunos que yo había tratado y muchos otros, como dices tú, que todos o lo hemos vivido o lo hemos compartido con otros colectivos, con otras personas individuales o con grupos y colectivos, poblaciones que sufren todo eso, ¿no? Bueno, y esto nos lleva a un punto que para mí también es muy interesante, ¿verdad? Porque ya lo hicimos un poco rápido hablar de este capítulo 3, pero como decías, ese se explica casi que solito y es tan humano y es un sentimiento que casi todos hemos sentido o visto que en realidad es fácil de entender en ese sentido, ¿verdad? Es algo que Sí, está ahí. Pero vos me contabas que había una parte latinoamericana muy importante intrínseca, ¿verdad? Que fue como la otra parte de tu tesis. Esto en la parte latinoamericana, cómo se desarrolla y cómo funciona. ¿Quieres hablarnos un poquitito de eso? sí, sí, de alguna manera lo hemos empezado a hablar, ¿no? También cuando tú hablabas, por ejemplo, de la lectura popular de la Biblia, ¿no? O sea, por un lado, decir este, eso, ¿no? Como, por ejemplo, la lectura popular de la Biblia ha sido, ¿no? Bueno, como esto, como dice Mester, ¿no? Devolver la Biblia al pueblo, digamos. Fíjate que, eso no lo dije antes, pero cómo es la historia de César. Él tenía su Biblia ahí a mano y de hecho en su casa también hay frases de los salmos escritas en las paredes.
pero él había sido expulsado de su iglesia cuando era más joven, porque la iglesia no aceptaba una relación que él tenía con una mujer, digamos, y había sido expulsado de esa iglesia, ¿no? O sea, vos fíjate también un poco esto, esa es la primera parte de la conclusión de mi tesina, ¿no? Las iglesias, ¿qué? ¿No? Ante las iglesias o las comunidades, no solamente los templos, sino las comunidades en general que pueden estar en distintos espacios, no solamente en un templo, ¿no? Sino que frente a estas personas o a estos colectivos, a estos grupos sufrientes, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Abrimos nuestras puertas o las cerramos? Que tenemos esa apertura o esa búsqueda de estas personas, ¿no? Para acompañarlas en su dolor, para que puedan ser escuchadas o no, ¿no? Hay de todo, pero como un llamado, ¿no? Que este libro también nos hace a eso, ¿no? Como a estar atentos, atentas a que tiene que haber un lugar, ¿no? Dentro de la comunidad para recibir a estas personas y acompañarlas, ¿no? Y también a abrir los ojos porque a reconocer el reino, no solamente adentro de las iglesias, sino también que está en medio nuestro, ¿no? En tantos grupos o comunidades o personas que reciben a estos seres, ¿no? Dolientes, o a estos grupos, ¿no? O sea, yo en una parte del trabajo también conecto con los grupos de derechos humanos, ¿no? O sea, que en distintos reclamos que hay en la sociedad a lo largo y a lo ancho de nuestros países, los hubo hace muchos años atrás, los hubo cuando escribí la tesina y lo sigue habiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora podríamos decir, no sé, todas las poblaciones devastadas por los desastres ambientales, por las guerras, por los enfrentamientos, los migrantes, ¿no? Que tienen que abandonar sus países, bueno, todas esas personas, y la fe qué, ¿no? Y la comunidad qué hacemos frente a eso, ¿no? ¿Cómo acompañamos también, ahí yo me cuestiono en la tesina, todo el tema de las celebraciones, ¿no? ¿Cómo son nuestros espacios de celebración de nuestra fe? Son espacios donde, como tú decías, donde la vida concreta tiene lugar, tiene espacio para ser llorada o celebrada o festejada, lo que sea, ¿no? ¿Qué es la celebración? ¿Qué le dice a nuestros jóvenes las celebraciones? ¿Les dice algo? ¿Están alejados? Alejada esa celebración de lo que viven los jóvenes o de lo que viven las personas, las familias, ¿no? Y también todo lo que pueden ser nuevos ministerios o reconocimiento a nuevos ministerios, ¿no? Particularmente a mí me interesaba mucho todo, porque también formo parte de un equipo que es de acompañamiento, ¿no? Personal, espiritual, etc. ¿En qué medida también tenemos ese espacio quizá para una escucha más personalizada, ¿no? Como parte de un ministerio también de una comunidad, bueno, justamente para eso, ¿no? Ahora en estos días que partió este maestro Zen, no sé si escuchaste, es difícil de pronunciar su nombre, Thich Nhat Hanh, creo, no sé cómo se pronuncia, ¿no? No sé si escuchaste, bueno, es un maestro budista que tiene, bueno, toda una escuela de espiritualidad bellísima, ¿no? Y él dice que la escucha, la atención a una persona es lo mejor que podemos brindar, ¿no? La atención. Vivimos en un mundo que corre, ¿no? Que va lleno de ruidos y de tiempos que faltan para todo, ¿no? Y muchas veces, en la era de las telecomunicaciones, de las comunicaciones tan avanzadas, pero qué atención nos damos unos a otros, ¿no? Unas a otras. Bueno, yo creo que este libro y esta poesía, este poema, habla mucho de todo esto, ¿no? Se me vienen a la cabeza dos cosas con lo que acabas de decir. Voy a decir la segunda. Primero, cuando grabamos uno de los primeros podcasts con el profesor Edwin, que es psicólogo, que fue duelos en tiempo de COVID, y hablábamos del acompañamiento que se le dan a las personas en duelo, ¿verdad? Y él nos mostraba el ejemplo de Job, que casualmente ahora también que estabas leyendo el capítulo 3, yo me imaginaba a Job, ¿verdad? Diciendo todas esas Está cosas. está conectado con Job, sí. Sí, y entonces este profesor, el profesor Edu nos decía, es que todo el acompañamiento de duelo de Job iba muy bien hasta que uno de ellos decidió hablar. ¿Hasta qué? Hasta que uno de ellos, de los amigos de Job, decidió hablar.
Claro. porque duraron, creo que fueron 10 días llorando todos juntos y no hablaron, nada más estaban ahí acompañando, hasta que uno, como decimos aquí, hasta que uno abrió la boca y ahí se fue todo, ¿verdad? Porque a veces creemos que acompañar es aconsejar, es decir, qué hacer, es buscar una solución. No, acompañar es estar ahí, acompañando, calladitos, sufriendo juntos, o por lo menos acompañando a la Escuchando. persona en su dolor, ¿verdad? Y luego la segunda es esto último que decías también de la iglesia. Y me recordó una conversación que acabo de tener con una persona, ¿verdad? Y él me decía, no, hombres, a mí en una iglesia jamás me aceptan, como diciendo, yo soy pecador, yo soy. Y yo le decía, es que ese es el problema que ahora tienen las iglesias y también la gente sobre la iglesia. La iglesia no es un lugar para personas perfectas o como ahora se dice, para santos. Es todo lo contrario, es una persona, la iglesia es un lugar o una comunidad donde cualquier persona debería ser bien recibida. Es un lugar donde puedes encontrar acompañamiento, comunidad, o Exacto, eso es lo que debería ser, ¿verdad? Y no exacto. donde te juzguen por quién eres o por cómo eres o por lo que hagas o sea, esa parte, lamentablemente, por lo menos conozco muchas iglesias aquí que lo utilizan, ¿no? Entonces, si vas a entrar a esta iglesia, tienes que ser, no perfecto, pero tienes que seguir todo un reglamento porque tienes que ser santo y hay ciertos comportamientos y ciertas personas que ahí no son recibidas, aunque no lo dicen en voz alta, pero se ve y se siente, ¿verdad? Y entonces es una lástima, porque la idea de la iglesia es otra. Por eso, sí, tal cual lo que tú estás diciendo, Raquel, y por eso creo que yo valoro mucho, valoré en el momento que estuve en la UBL y ahora a la distancia también lo vuelvo a valorar. Hablo de la UBL porque estamos ahora, pero lógicamente hay otros espacios también, pero a mí me pareció re interesante el aporte del espacio de la UBL, porque justamente una de las cosas que más necesitamos es abrir la cabeza, ¿no? La formación, conocer, en este caso la palabra, pero también interactuar, ¿no? Con la vida cotidiana y con todos sus desafíos y eso que estás diciendo. Yo creo que la experiencia de la UBL también para mí fue eso también, ¿no? De sentir esa experiencia nos ayudaba a abrir la cabeza, a conocer situaciones distintas, y creo que por ahí va el camino, ¿no? O sea, yo ahora formo parte también de un colectivo que te lo mencioné la otra vez, Sororidad y Fe, por ejemplo, que está en Argentina, pero también en otros países, donde está todo este cuestionamiento, ¿no? O sea, de qué lugar hay en nuestras iglesias para las mujeres o en nuestro espacio, pero también para las personas LGTB, ¿no? ¿En qué medida nos abrimos a toda esa realidad? Porque Jesús nunca hubiera rechazado a nadie, todos somos hermanos y hermanas, ¿no? Entonces es lo que dices tú. Y bueno, es parte, creo, ese es algo muy interesante que la UBL nos ofrece también, ¿no? Como la formación en esta clave, ¿no? En esta clave de apertura, de inclusión, la Sí, valoro mucho. a mí me parece súper interesante y casualmente creo que el libro de Lamentaciones nos lleva a eso, ¿verdad? A pensar y escuchar el lamento de los demás, porque a veces también nos centramos en nuestro propio lamento, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que allá afuera hay tantas personas que están sufriendo y sufriendo mucho, y a veces uno quejándose por pequeñeces, ¿verdad? Pero Exacto, y también descubrir esa clave, digamos, ¿no? Liberadora de la Biblia, ¿no? De un Dios que consuela, de un Dios que acompaña, de un Dios que recibe a todos y todas, ¿no? Y esa clave liberadora que muchas personas no la conocen, ¿no? Que les resulta, ¿no? Porque no conocen mucho de la Biblia, ¿no? Entonces, eso hay que seguirlo como multiplicando y aportando. sí, con eso que dices es muy interesante y aquí invito, si hay personas que no han estudiado teología, Biblia, lo que sea, sino que simplemente escuchan este espacio para aprender. em, Hay un ejercicio que yo siempre hago en la comunidad en la que trabajo, en la iglesia en la que trabajo, y yo siempre les digo, no me crean todo lo que yo digo, vayan y lean ustedes y opinen y perfectamente ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo, o sea, el que yo esté aquí adelante hablando no quiere decir que yo tengo la verdad. ¿Verdad? Entonces, les invito a las personas que nos están escuchando a hacer lo mismo, a leer, a decir,
A veces vamos a tener que investigar un poquitito más, a veces no tanto, pero empezar a tener esa parte crítica de qué es lo que estoy escuchando y hacer lo mismo también, no solo con este espacio, sino también en las iglesias de cada uno de ustedes. Cada vez que ustedes escuchen a la persona que está hablándoles y enseñándoles, lean ustedes también, no crean todo lo que les dice, porque eso más bien nos llevan a mucho problema. Escuchen, aprendan, pero también investiguen, lean, creen ustedes sus propias opiniones. Casualmente esa es la lectura popular de la Biblia, ¿verdad? Poder sacar nuestras conclusiones. Y alguien, ayer estaba reescuchando el podcast que grabamos con Tomás Romer. Y el puro final yo le preguntaba que qué nos aconsejaba y él dio un consejo bellísimo y decía, lean en comunidad, Ah, siéntese en comunidad a leer, porque puede ser que lo que usted entendió, la otra persona lo entendió diferente. Entonces, cuando ustedes conversan, salen ahí y surgen muchas ideas y muchas otras cosas bellas para aprender, para discutir, para ampliar, para incluso aplicar a la vida, ¿verdad? Entonces, creo que con este libro podemos hacer lo mismo. sí, 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 sí. ¿Cuántas historias personales podemos sacar ahí y que las personas nos cuenten? Sí, mira, a mí me pasó, yo sufrí y darme cuenta que no solo yo sufro por algo, sino que mi vecino también pasó hambre, o mi vecino también se quedó sin electricidad, o diciendo cosas básicas. Otra ¿Cuántas cosa. otras historias hay ahí, verdad? No, no, y esa misma clave comunitaria, digamos, está en la génesis, digamos, de este libro, como dijimos, ¿no? Porque estas lamentaciones surgen a partir de ese dolor compartido, de ese dolor celebrado, llorado. Eso forma parte de cómo surge este libro, inclusive, ¿no? Y el dolor de este mismo orante, digamos, puede ir haciendo contacto con la misericordia de Dios a partir de esa fe comunitaria, ¿no? Que le hace memoria de su fe personal. Entonces sí, y también es una de las claves de la lectura popular de la Biblia, la comunidad, digamos, ¿no? Ya, eso es muy bonito. Y nosotros acá en uno de los grupos, por ejemplo, en el barrio donde yo trabajo, decimos, o sea, ponemos ejemplos de personas que no saben inclusive ni leer ni escribir. Pueden llegar a ser hasta animadores de comunidad. ¿Por qué? Porque si él no sabe hacer eso, otro se lo puede leer, pero él tiene otro don, ¿no es cierto?, para compartir, para reflexionar. Entonces, cada uno, como dices tú, tiene su don. Y en comunidad lo leemos mejor y lo interpretamos mejor. Bueno, aunque no estamos corriendo así mucho con el tiempo, por dicha, nos ha rendido para poder hablar bastante. Me gustaría que pasemos a las conclusiones, casualmente para poder extendernos ahí, ¿verdad? Y a mí siempre me encanta preguntarle a la persona con la que hablo, ¿qué nos aconseja? Ya hemos hablado un montón y yo creo que ya muchos de los consejos los metimos en la conversación que estamos Sí. teniendo, pero ¿qué nos aconsejas para poder leer Lamentaciones? ¿A qué le tengo que prestar atención? ¿Cómo debería ir preparado o preparada para leerlo? ¿Qué nos Sí. aconsejas para poder disfrutar de este libro? Bueno, digamos, además de quizá de todas estas claves que hemos ido mencionando, nombrando, ¿no? Creo que es un texto, todo el libro, pero bueno, este capítulo 3 para mí tiene mucha riqueza y es un poco quizá el centro, ¿no? El núcleo del libro, propiamente también para algunos autores. Este, yo particularmente lo disfruté también mucho, no solamente en este momento del estudio, sino en otros momentos, ¿no? Como una invitación a la oración personal también, ¿no? Y a la contemplación, digamos, ¿no? A través de estas imágenes, que pueden ser en algunos casos, en los primeros momentos, duras, difíciles, ¿no? Porque hacen mención del dolor y el sufrimiento, pero más adelante también cuando hablan de toda la ternura y la misericordia, ¿no? A mí todo este ámbito de la poesía me ayudó un montón descubrirla, porque después en otros momentos de mi vida también pude como disfrutar más de los salmos, ¿no? Aprender a conectar con todas sus imágenes, ¿no? Están cargadas de belleza, ¿no? Y creo que la belleza de la palabra, de la Biblia, es la belleza de la vida que se transmite al fin y al cabo, ¿verdad? Entonces, como creo que es un libro que al mismo tiempo que puede expresar ese dolor, pero también nos invita a tomar contacto con esto, ¿no? Con la esperanza, con la vida, con la fe, con todo lo que la vida nos regala, ¿no? Y bueno, leerla así con esa actitud de contemplación, como decíamos antes, ¿no? Que nos toque el corazón.
dejar que ese texto nos toque el corazón, ¿no? Y nos transforme el corazón también. Eso diría. Bueno, Leticia, sí, ya la confianza. Me dicen Leti siempre, sí, todos me dicen Leti, así que no te preocupes. Bueno, les voy a contar un secreto las personas que nos ven. Nos ha costado poder hacer este podcast, ustedes no tienen idea, y hemos hecho y hemos tenido problemas técnicos, pero la misericordia del Señor ha estado con nosotros y hoy lo logramos y por dicha nos fue súper bien porque en un tiro que lo estábamos haciendo se nos fue la conexión o fue una historia gigantesca, pero una historia más de cómo las cosas de verdad pueden salirnos bien. Nuevamente, después de tantas semanas conversando y todo, la verdad es que ha sido un placer aprender de ti. Bueno, este libro en particular y la forma en la que lo expresas y la forma en la que lo conectaste con la vida, la verdad es que me tocó mucho a mí también, ¿verdad? Y me habías contado la historia de César antes y todavía durante todos estos días he estado pensando en César, en cómo estará. Espero que esté muy bien. No sé hace cuánto fue esa historia, pero espero que esté muy bien. Y si tienen la oportunidad de ver esto, pues desde Costa Rica le mandamos un saludo. Y que busque otra iglesia en la que pueda ser recibido. O sea, que, como insisto, las iglesias son para todas las personas. Él tiene el acompañamiento de su familia, con los límites que tiene su familia, pero tiene ese acompañamiento. Bueno, pues una iglesia chiquitita, la familia. Claro, por eso. Bellísimo. Y de verdad, qué honor poder conversar contigo, aprender de verdad y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Antes de darte un momentito para despedirnos y todo, si alguno tiene preguntas, no lo dije al principio, pero si alguno tiene preguntas o quiere dejar un comentario, un saludo para Leticia o quiere saber más sobre este tema, o incluso aprender de otros temas. Recuerden que tenemos cursos libres, también tenemos un portal de revistas donde hay mucha información. Nada más déjenos un comentario y nosotros les damos el link, ahí mismo les respondemos, les damos el link. También Leticia ahí puede contestar, si ustedes les mandan un saludito, tiene una pregunta, ella puede contestarles ahí si está pendiente y si no, pues yo le aviso y ahí coordinamos. Si hay dudas, preguntas, de verdad, comentarios o nada más contarnos desde dónde nos están escuchando, todo eso nos ayuda porque hace que podamos llegar a más personas. También si ustedes quieren compartir este video tanto en Facebook como en YouTube o mandar el playlist que hay en Spotify a más personas para que esto llegue a muchos más, se los agradecemos montones. Entonces, Leti, te regalo un momentito para que nos des, no sé, la despedida y no sé si tienes unas palabras finales también que nos quieras dar. No, agradecida por sobre todo, y yo también he disfrutado de las distintas conversaciones para poder terminar este podcast, porque por ti misma, por todo tu aporte personal y todo lo que le pones a esta actividad. Y también porque me da mucha esperanza y alegría, bueno, que las personas jóvenes como tú se sigan capacitando en todas estas cuestiones. Me da muchísima alegría y esperanza y también lo comparto con otras personas acá. De hecho, yo también lo voy a compartir con el grupo que tenemos acá, que te digo, del grupo ecuménico feminista, y con otra gente. Y bueno, saludos a mis compañeros y compañeras también del 2011, que algunos quizá pueden llegar a ver, o que les llegue el mensaje, el saludo de alguna manera, con algunos me sigo comunicando, con otros no, y a los profesores y profesoras, por supuesto, de la UBL, que siempre guardo un recuerdo hermosísimo de ellos y ellas, así que muy agradecida por este contacto, Raquel. No, y muchísimas gracias. Más adelante seguro te voy a invitar para otro que va a ser un poco más de trabajo, ¿verdad? Ay, hay algo que no nos contaste, pero no sé si nos da tiempo. Tal vez un segundito. ¿Por qué no nos cuentas por qué te autodenominas agente pastoral? Así para terminar, porque esa palabra me ¿Cómo? encantó. ¿Qué cosa? Agente pastoral, que me contabas que eras un agente Bueno, pastoral. acá es muy común nosotros hablar de agente pastoral, son distintas costumbres. Pues aquí O no. sea, claro, o sea, porque, digamos, o sea, en realidad, o sea,
digamos, soy una cristiana de a pie, digamos, puedo decirte, o sea, lo mismo diría, o sea, que estoy involucrada en cuestiones pastorales, que también esa palabra habría que cambiarla propiamente, ¿no? Como también algunos se cuestionan, ¿por qué pastoral, pastor? ¿Por qué? Digamos, eso también en realidad es cuestionable el término, pero básicamente implica esto, ¿no? Que bueno, que un poco como decía un amigo mío, intentamos pastorearnos entre todos, ¿no? No hay un solo pastor, sino pastorearnos entre todos. O sea, esto que es lo que vinimos hablando prácticamente en toda la conversación, ¿no? O sea, cómo yo me involucro. La iglesia no es solamente ni el templo, ni el pastor, ni el cura, ni somos todos los que podemos brindar esa escucha, ese acompañamiento, todo lo que venimos hablando recién, ¿no? Y de hecho, como este mismo libro, en este mismo libro, digamos, se habla de eso, ¿no? O sea, cómo la comunidad es la que hace toda esta acogida y todo este acompañamiento al dolor, ¿no? Entonces, bueno, todos y todas estamos invitadas a ser esos agentes o esas agentes pastorales o como le queramos llamar, pero bueno, que nos involucramos, que participamos, etcétera, ¿no? Que hacemos la comunidad, que hacemos la iglesia. Bueno, Que sí, no perdemos, rescatamos la ciudadanía eclesial, digamos, ¿no? Que no es de algunos y algunas iluminados, sino de todas y todos. sí, no, y es que de verdad la frase, no es una palabra, la frase me gustó mucho, ¿verdad? Porque aquí nosotros hablamos mucho de pastoral, hablamos de hecho a mí no me gusta decir pastora, entonces digo líderes o personas que trabajan en la comunidad, pero entonces esta palabra agente pastoral me parece maravillosa. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Leticia. Disfruté demasiado nuestra conversación, las diferentes conversaciones que hemos tenido a lo largo de estas semanas. Como siempre, aprendí mucho, mucho, mucho. Medio leí un poco en este tiempo, leí Lamentaciones. Lo que pasa es que cada vez que hacemos un podcast es un libro nuevo, no me da tiempo de leerlos todos. Por ahí voy leyendo, ¿verdad? Por lo menos lo que más mencionas y trato de incorporarlo y aprenderlo y sobre todo ponerlo en práctica. Para mí eso es lo más importante. Nada sirve uno tener ese montón de conocimientos y uno sale a la calle y es exactamente lo mismo, ¿verdad? Permitir que la palabra transforme. Entonces ahí uno hace el esfuerzo. Pero de verdad, muchas gracias. Y a todas las personas que nos están viendo, escuchando, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este episodio. Nos estamos acercando poco a poco al final del Antiguo Testamento y entonces pronto tal vez logremos entrar a Nuevo Testamento. Esperamos ya en unas semanas empezar con esta otra parte. Espero que estén disfrutando de todo este proceso. Y ya saben, comentarios o lo que gusten pueden dejarlos por ahí y nosotros los estamos revisando siempre. Muchísimas gracias, Leticia, muchas gracias. Nos vemos en una próxima, si así Dios nos lo permite, ¿verdad? Y a todos ustedes, muchas gracias. Gracias a Jessica Mora, que es la persona que edita, y a Karen Mamani, que es la que nos ayuda a subir todas estas redes sociales, nos ayuda con toda la parte de comunicación. Gracias a la profesora Elizabeth Cook, que es la rectora de la universidad, por permitir que 2 estudiantes soñaran con este espacio, nos ayudaran y nos empujara a crearlo y muchas gracias a todos ustedes que nos vemos en la próxima. Chao. Chao, gracias.